Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Esto es Board Game Guille y yo soy Guille. Y hoy os vengo a hablar de un nuevo vídeo de recopilatorio de lo jugado este último mes, en este caso en abril de 2025, por si alguien viéndonos el futuro que no sabe de qué año estamos hablando. Y este mes, pues bueno, hemos tenido un total de 117 partidas a 41 juegos diferentes, 11 de los cuales son nuevos para mí, ¿vale? Este mes pues tampoco hay mucho que destacar, pues sí que en Semana Santa se aprovecha un poco para jugar, el famoso día de apagón también. Y bueno, comenzó el día 30 una casa rural, pero que el grueso de los juegos pues fue en el mes de mayo, así que un saludito para los que estuvieron en la casa, y ya hablaremos de ellos el mes que viene. Entonces, en este caso vamos a hablar nuevamente de sorpresas, de estas novedades o cosas que se han probado por primera vez este mes, de algunas viejas glorias que se han jugado, esos juegos antiguos de los que me gusta hablar, antiguos que a lo mejor tienen 5 años, pero bueno. Y he metido una nueva sección que voy a llamar estrenos, que es para meter juegos que han entrado nuevos en la ludoteca, pero que no son sorpresas porque ya se han jugado, ya sea porque pues a lo mejor incluso se han probado en BGA, se han probado en otras ferias como en Essen a lo mejor, pero acaban de salir, o simplemente pues juegos a lo mejor pues bueno, un poco más antiguos, a lo mejor de un par de años por así decirlo, que no llega a ser una vieja gloria, pero casi una novedad en la ludoteca, pero no una novedad como tal, como para que sorprenda, ¿no? Entonces, vamos a comenzar haciendo un repaso a cómo van los retos de este año. En el reto del abecedario seguimos igual, 25 de 27, nos ha jugado las letras que nos faltan, que si no me equivoco eran la V y la Y. En el reto hardcore del abecedario hemos avanzado uno, llevamos 14, vamos con la K del Keep the Heroes Out, que se ha jugado. En el 10×10 ya está a puntito, vamos por 94 de 100, principalmente porque se han jugado 10 partidas seguidas a un juego del que luego hablaré estos días, y fueron más de 10. En cuanto a 100 juegos nuevos, vamos por 65, y vamos, cuando acabó abril, mejor dicho, entre los que destaco, pues mira, vamos por el Crea el Cosmos, que está muy chulo, o hemos estrenado la campaña del Elden Ring. De los juegos, de jugar, o sea, jugar todos los juegos nuevos, o sea, los juegos que están sin jugar, joder, vamos por 27 de 31, porque entraron algunos en la ludoteca que se estrenaron, pero más tarde. Y en jugar todos los juegos de la colección, desde el año pasado, llevamos 260 de los 366 que hay actualmente en esta casita. Así que nada. Pasamos a la parte guay, que es la de hablar de los juegos, vamos a empezar con la parte de estrenos, ¿vale? Vamos a empezar fuerte, directamente, la primera en la frente, y vamos a hablar de Galactic Cruise, ese juego de Kingston Key Games, que va a traer Maldito Games en castellano, Crucero Galáctico. Es un juego de 1 a 4 jugadores de 90 a 150 minutos y 14 años o más, ¿vale? Esto, bueno, lo veréis que está ahí. Es un juego que, bueno, yo personalmente no me metí en el Kickstarter, pero luego adquirí la versión Kickstarter de una mujer que lo vendió sin usar porque, bueno, se enteró de que lo sacaba Maldito y luego ya pues lo prefería en castellano. Es un juego que pudimos probar en Essen, lo probé con Ernesto de Pareja Lúdica y con Juanma, que nos lo explicó un señor así muy ataviado de científico loco, y la verdad es que, bueno, cuando lo jugué no me dejó tampoco unas sensaciones increíbles, dije, bueno, a ver, no pasa nada, no me metí en la campaña y tal, pero luego a medida que iba llegando, iba viendo más información sobre él, ya de gente habiéndolo jugado en partidas enteras, pues bueno, me picó el gusanillo y lo acabé comprando, y la verdad es que no ha defraudado. O sea, para mí esto es un fiel candidato a juego del año. Y hace poco me preguntaban en el vídeo en el que hablaba del top de Vital la Cerda, que os dejaré por aquí arriba, si había algún juego que no fuese la Cerda y que se pareciese mucho a un juego de la Cerda. Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Galactic Cruise o Crucero Galáctico es un juego de colocación de trabajadores en las que estamos en una empresa que organiza cruceros galácticos para clientes que pagan pues para ir a pasar días en el espacio, ¿no? Típico juego en el que el CEO de la empresa se va a jubilar o algo así, y después de 3 años, pues el que más prestigio tenga dentro de la empresa será el nuevo CEO, que es el ganador del juego, ¿no? Entonces en el juego lo que vamos a ir haciendo es colocar trabajadores en distintas secciones de un tablero, donde vamos a poder hacer 2 acciones que estén en esa sección, o cualquier acción de una sección que esté conectada mediante unos engranajes, que pueden ser nuestros o de otros jugadores, que en su caso tendremos que pagar dinero a esos otros jugadores según donde estemos en un track de reputación. Entonces estas acciones lo que nos van a permitir son coger o construir los setas de habitación para esos cruceros,
conseguir nuevas naves, empezamos con una y podemos tener hasta 3, que van a tener un motor, que nos van a dar unos recursos en ese momento, y una cabina de piloto, que nos va a hacer puntuar esa nave cada vez que viajemos con ella y al final de la partida. Vamos a poder conseguir recursos de oxígeno para las habitaciones, comida para los pasajeros y el piloto, o gasolina para el viaje que se va a hacer. Podemos conseguir unas cartas que nos van a permitir hacer unas acciones potenciadas o conseguir más recursos. Y vamos a poder colocar esos engranajes entre distintos módulos de acción o en unas tecnologías que nos van a permitir pues hacer, saltarnos un poco las reglas, ¿no? Teniendo algunas ventajas. También vamos a poder como agenciar un viaje, que es decir, pues vamos a tener uno de los viajes que vamos a tener y luego pues como reservar a clientes que van a venir a nuestros viajes. Hay de 3 tipos, que son los que vienen a pasar tiempo con la familia, los que vienen de relax y los que vienen de aventuras. Entonces, en las distintas habitaciones de las naves, pues tenemos naves de distintas actividades, desde un centro comercial, un parque de atracciones, un spa, una biblioteca, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y luego los viajes pues van a tener distintas paradas de un día en el espacio, que los clientes van a estar en esas habitaciones que hemos creado, o actividades enfocadas a distintos tipos de cliente, ¿no? Y entonces, depende del cliente que esté en la nave, nos va a dar más o menos puntos, o sea, nos va a dar puntos pagando más o menos anuncios, que es uno de los recursos que tiene el juego, para, puntuarlos, ¿no? Entonces tiene un montón de profundidad, tiene un montón de cositas en las que no me voy a parar ahora mismo, pero el juego a mí me parece una genialidad. Aparte de que tiene un montonazo de rejugabilidad, porque dónde están colocadas las parejas de acciones, cuando tú colocas el trabajador, en el lado básico están colocadas de tal manera que las que coman entre ellas están juntas, pero en el de normal se barajan y se ponen al azar. Entonces eso hace que tengas que buscar esos combos o ir alternando turnos para irte colocando en distintos sitios. Además, tú cuando te colocas, echas al otro jugador, si estaba ahí, y le das un beneficio. Entonces, al estar cruzadas, crea más esa necesidad de ir a cierto sitio, porque a lo mejor no quiero hacer esa acción, pero quiero hacer las que están conectadas a ella para poder hacer el combo que quiero y necesito esa localización, aunque esté haciendo cosas diferentes que otro. Los objetivos que te hacen puntuar luego más también van cambiando cada partida, lo que da cada pasajero según el tipo que sea en el día en el espacio también va cambiando. Entonces, bueno, aparte también las tecnologías son diferentes y luego tiene un par de expansiones que pueden cambiar la manera de construir las habitaciones, que están muy chulas. Entonces, bueno, es un juego que tiene muchísima rejugabilidad, a mí me ha encantado, tiene un montón de estrategias diferentes y la verdad es que me ha parecido muy original para ser un primer juego de esta editorial, ¿vale? Y que son un grupo de 3 personas que lo han sacado, de Kingston Key Games, y me parece que lo va a petar cuando salga en castellano. Ya haremos un vídeo hablando única y exclusivamente de este juego cuando vaya a salir en castellano, pero vamos, espectacular. Vale, pues seguimos con Ezra and Nehemiah, o Esdras and Nehemiah, y Nehemías. Es un juego de SJ McDonald y de Shane Phillips que sacó Garfield Games y que va a sacar en castellano ediciones Primigenio, ¿vale? Es un juego de 1 a 4 jugadores de 90 a 120 minutos y para 13 años o más. Este juego está en estrenos porque ya lo había jugado en una casa rural, nos lo sacó Arnau de Pareja Lúdica, y la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, es más, está en mi top de juegos del año pasado, pero no lo tenía, ¿vale? Pero hace poco, bueno, pues María, mi pareja, me lo regaló y lo pudimos jugar en Semana Santa 2 y me sigue flipando, ¿vale? Es un juego que es bastante peculiar, en el que vamos a hacer acciones en base a unas banderitas de colores que van a tener nuestras cartas. En cada turno de nuestro tablero de jugador vamos a jugar 6 cartas en 3 montones, y cuando tú colocas una carta, mínimo, o sea, en máximo en cada montón va a haber 2. Entonces vas a poder colocar en los 3 montones diferentes y luego otra vez en los 3 montones. Cuando colocas una carta, vas a ver todas las banderas que se vean en tu tablero de ese color y vas a hacer esa acción de ese color, pues rojas, grises o azules. Y además vas a poder hacer una acción de comercio de la carta que acabas de colocar, ¿vale? Al final de la ronda vas a elegir una o 2 de esas cartas, dependiendo de la ronda, que tienen en la parte de arriba una puntuación y van a ser la que vas a puntuar en esa ronda, en todas las rondas que quedan, ¿vale? Incluyendo el final de partida. Entonces, tiene muchísimo que pensar a la hora de colocar una carta u otra para lo que vas haciendo, porque tienes que pensar no solo las banderitas que tienes, sino la acción que vas a poder hacer de mercado y cómo va a puntuar luego al final de la partida, ¿no? Entonces estas acciones
son muy sencillas. Con la roja lo que vamos a hacer es poder poner levitas, que son como unos monjes que va a haber en un templo, para permitirnos hacer más acciones rojas. Y luego con las banderitas que tenemos, pues podemos o aportar materiales a un templo o a unas ofrendas que vas avanzando en un track, y que al final de cada ronda va a haber como dos marcadores en el track. Si estás por detrás te vas a llevar generalmente una penalización, si estás entre medio, penalización menor o beneficio menor, y si estás por delante, pues un beneficio un poco más grande, ¿no? Y además, pues bueno, a medida que vas pasando te vas llevando cositas. Luego con el azul lo que vamos a poder hacer es o avanzar una tienda de campaña así como nómada, dando vueltas pues en un círculo que te va dando recursos cada vez que vas avanzando, o dar enseñanzas del Torá. Vamos a poder poner de nuestros trabajadores que tenemos en unos pergaminos que va a ir habiendo, haciendo como una especie de pirámide inversa, en la que si te colocas un poco más arriba tiene que haber un camino hasta abajo y vas a pagar a todos los que estén hasta abajo, y esos te van a dar pues una serie de beneficios o de puntuaciones al final de la partida, acciones pasivas y cosas así, ¿vale? Y luego por último tenemos las grises, que lo que vamos a hacer es limpiar los restos de una muralla para luego poder construir cartas de muralla en ellas. Al limpiar los restos conseguimos recursos, y al construir las murallas nos van a dar una acción al momento y unos puntos al final de la partida. Y además, si alguien ha construido una puerta en esa muralla, tanto el que construye la puerta como el que pone el cacho de muralla al lado de esa puerta se va a llevar unos beneficios, ¿vale? Entonces al final, pues bueno, tiene mucho convito y mucha cosa. Los trabajadores que juegues, los que ya sea para ponerlos en el tablero o para una zona de tu tablero personal, que te van a dar una serie de beneficios en ese momento, pues alguna bandera extra, algo de comida o de recursos que te falten. Y si no, al final de la ronda vas a poder ponerlos para conseguir pues más comida o algunos recursos en tu tablero, ¿vale? Tu tablero tiene una serie de secciones que se pueden mejorar gastando algunos recursos, y al final de la ronda va a haber que alimentar a todos los trabajadores que tengamos a disposición, pero que no sean levitas en el templo, que ahí ya les dan de comer. Entonces, tanto los que están en la parte del Torá, como los que están en las puertas que construimos en las murallas, o los que tenemos para hacer distintas cosas en nuestro tablero, pues hay que pagar comida por ellos. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me pareció súper original. Además, los juegos de Garphill Games no me suelen acabar de encajar, y este me gustó muchísimo, ¿vale? En el vídeo del top hablo mucho más de él. Bueno, hablo un poquito de él igual que ahora, pero igual digo cosas diferentes, no lo sé, no me acuerdo de lo que dije. Entonces, nada, este cuando saque en español también creo que lo va a petar bastante, y la verdad es que me gustó mucho el rompecabezas de las cartas, de cómo jugar cada carta. Tú vas a tener siempre una serie de cartas en la mano donde elegir, juegas una y luego robas otra, pero no siempre vas a tener todas, y entonces, bueno, te tienes que ir adaptando también un poquito a eso, y bueno, está muy guay porque también hay muchísimas estrategias que vas a poder hacer. Así que nada, este Ezra and Nehemías, o Esdras y Nehemías, o Nehemías, que va a sacar Primigenio este año, creo que en un par de meses o así que nada, echadle un ojillo. Vale, y por último, como estreno, voy a meter Captain Flip o Capitán Flip, este juego de Remo Conzadori, no sé si lo he apuntado bien, y de Paolo Mori, que sacó Playpunk en versión original y que saca Asmodee en castellano. Es un juego de 2 a 5 jugadores, 20 minutos por partida y 8 años o más, ¿vale? Este es un juego súper rápido que probé en su día en BGA, y que es un juego pues que tiene unos añitos, entonces por eso lo saco en esta sección. Y es un juego en el que cada jugador va a tener un tablero con 5 columnas para losetas, y entonces tú en tu turno sacas una loseta que tiene 2 lados, entonces miras uno de ellos, si quieres lo colocas, y si no lo flipeas, le das la vuelta, de ahí el Captain Flip, y tienes que poner el otro lado. Entonces tienes distintos tipos de piratas, ¿vale? Y hay escenarios diferentes, ¿vale? Pues uno es un barco, otro es una isla y cosas así, y entonces vas a ir poniendo esas fichas en columnas. Algunos escenarios, cuando completas las columnas, te dan cosas. En otros, al final de la partida, si ya tienes completada, te da cosas. Y la partida se acaba cuando alguien complete 4 de las 5 columnas. En ese momento se termina la ronda y se acaba el juego, ¿vale? Entonces, los distintos losetas, los piratillas, te van dando cosas diferentes, ¿vale? Algunos te dan monedas por todos los que hay en la misma fila, que es el cocinero. El recluta, o sea, creo que es el grumete, te da puntos al final de la partida por cada columna diferente en la que haya grumetes. Luego hay uno que te va a dar una loseta de mapa que te da un punto al final de cada ronda. Otra que te da puntos por cada símbolo de los que te dan mapas que tengas. Otro que te da puntos si tienes el símbolo de la bomba en la misma fila o columna. Y el símbolo de la bomba lo que pasa es que te da 5 monedas de golpe, pero al final de la partida si tienes 3 pierdes.
Luego hay uno que te permite dar la vuelta a una loseta que ya hayas puesto, activándola en el momento y cobrando lo que sea. Y otro que te va a restar un punto, pero te va a permitir sacar una loseta más. Y entonces, pues, ir yendo más rápido. Y entonces, generalmente, cuando completas las columnas, te dan monedas, si son iguales o diferentes. Te dan la ficha de mapa, que se va robando entre jugadores y demás. Y al final de la partida, el que más puntos tenga, gana, ¿vale? Esto es un juego súper rápido y súper ligero, pero que me ha parecido súper divertido. Además, tienes, pues eso, o sea, un troquel gordo y una bolsa así muy chula que vas sacando las cosas y bueno, se juega en un tiro, o sea, en un momentito, vamos, como un tiro, quería decir. Y en VGA, pues creo que en 2 minutos te juegas la partida. Pero vaya, yo tampoco es que sea mucho de VGA, pero bueno, me habían hablado bastante de él y quería darle un tiento y la verdad es que no ha defraudado. Así que nada, aquí Captain o Capitán Flip. Vale, pasamos a las viejas glorias, ¿vale? Esos juegos un poquito más antiguos que me gustan mucho y que pues he jugado este mes, ¿vale? Entonces voy a comenzar hablando de Santorini, que es un juego de Gord que sacó Roxley bueno, creo que no está en castellano, la verdad, este juego, pero que acaban de sacar una segunda edición en un Kickstarter que hubo, no sé. Me quiere sonar que igual lo sacaba maldito, pero creo que me lo estoy inventando, así que por si acaso no me hagáis mucho caso, que como sabéis no tengo ni idea de juegos. Es un juego de 2 a 4 jugadores, que en realidad es para 2, de 20 minutos por partida, 8 años o más, ¿vale? Esto es un juego abstracto de 2004 que reimplementaron en 2016 ya con un arte bonito, ¿vale? Y en 3 dimensiones. Estamos en la isla de Santorini y la vamos a ir construyendo, ¿vale? Cada jugador va a ser un dios, que es una carta con una habilidad diferente. Y es un juego que principalmente es para 2, como decía, en el que estamos en una cuadrícula, tenemos 2 trabajadores barra constructores en el tablero, y en tu turno vas a tener que obligatoriamente mover, ortogonal o diagonal, a uno de tus trabajadores, y luego construir en la casilla adyacente, incluyendo en diagonal. Las piezas son, pues, la base, el medio o la cima de una torre, y luego también hay como un techo que le podemos poner. El objetivo del juego es subir a un tercer piso. Tú cuando te mueves puedes subir siempre una planta de altura. Y puedes construir en la planta de altura que quieras. Y entonces tú puedes subirte a un nivel 1 y construir a un nivel 2 adyacente, la siguiente te subes al nivel 2, construyes un nivel 1 adyacente, el que sea. Si en algún momento llegas al nivel 3, ganas la partida. ¿Qué pasa? Que tú encima de un nivel 3 puedes construir un tejado evitando que alguien pueda subir. Y desde cualquier altura siempre te puedes tirar a cualquier otra altura. Entonces es un juego abstracto así muy estratégico en el que vamos viendo dónde nos colocamos para construir, para evitar que el otro pueda llegar o impedir que pueda llegar, y para colocarnos de cara a que en un turno más adelante podamos hacer esto, ¿no? Es verdad que los dioses que tiene cambian un poquito la partida, te permiten moverte más, construir más, cambia las condiciones de victoria, pero hay algunos que están un poco desbalanceados. Entonces, yo cuando juego un modo que me enseñó mi amigo Surso, que lo que hace es que coges 5 dioses, y entonces juegas 1 contra 1 y si pierdes, el otro mantiene el suyo y tú eliges otro de los que te quedaban, y entonces lo que tienes que intentar es ganar al resto, o sea, que gaste sus 5 dioses, como una especie de combate de Pokémon, por así decirlo, y entonces así te permite tener un poco de decisión de, vale, el otro tiene este dios, pues voy a jugar este que creo que me permite tener un poco de ventaja sobre él. Y así hemos hecho varias partiditas que, como el juego se juega en un cagao, en 10 minutillos lo tienes ventilado, 15 como mucho. Puedes echar varias y así se te hace una sesión un poco más amena, ¿no? Entonces, bueno, este Santorini, que ya os digo, acaba de salir la edición nueva, a ver si se animan a sacarlo en español, si no está anunciado yo, que yo él informado. Así que nada, además de mis juegos favoritos para 2, así os lo digo. Vale, y seguimos con Mage Knight, este juego de Blood Ash Battle que sacó WizKids en inglés en versión original y que sacó SD Games la versión Ultimate aquí en castellano, ¿vale? Aquella época de la polémica de la traducción. Bueno, más que traducción, maquetación de las reglas. De 1 a 4 jugadores, de 60 a 240 minutazos. Y para 14 años o más, ¿vale? Esto es un juego famoso por su longitud o longevidad, o como se diga, la duración de la partida, mejor dicho. Que es un poco durete, pero al final es un deck building en el que vamos a ir jugando todo nuestro mazo, y cuando se acabe el mazo se acabará la ronda. Es un juego que vamos a ir explorando y peleándonos con monstruos, y con las cartas que tenemos vamos a ir haciendo acciones de movernos, atacar, influenciar para conseguir otras cartas o unidades que vamos a tener con nosotros, vamos a poder bloquear en los combates y, bueno, vamos a ir explorando los setas a medida que nos vamos moviendo, nos van apareciendo enemigos, ciudades que podemos conquistar, pues eso, mazmorras en las que nos podemos meter, santuarios en los que podemos conseguir hechizos, bueno, tienes
es un sandbox, vamos. O sea, tienes un montón de opciones que hacer, pero es chulísimo. Normalmente tiene varios escenarios que podéis jugar. Normalmente el inicial te dicen que es hasta que encuentres la primera ciudad. Luego más adelante tienes que asediar estas ciudades. Incluso podéis asediarlas entre varios jugadores. Tiene algún modo cooperativo. Principalmente el juego es competitivo. Y que, por lo que decía, tú vas a jugar tu mazo una vez por ronda. Y normalmente se juegan o 2 días y 2 noches o 3 días y 3 noches. En cada día o noche los puntos de movimiento para entrar a cada una de las casillas, que son diferentes terrenos, pues desierto, bosque, etcétera, va cambiando. Y también, pues tú vas a tener unos dados de maná que te van a permitir en las cartas tienes un efecto básico y un efecto avanzado. Pues el efecto básico, si gastas ese maná de ese color, te va a dar un efecto potenciado. Entonces, durante el día los dados dorados son comodín y los negros no se pueden usar, y durante la noche los dorados no se pueden usar y los negros te van a permitir hacer hechizos potenciados. Entonces, bueno, la verdad es que también vas a poder conseguir esos cristalitos de maná para guardártelos o para usarlo en ese turno, pero bueno, también el tema de los daditos le da un poco de como aprovecharte de la magia que está en el ambiente en ese momento, ¿vale? Temáticamente. Pero bueno, la verdad es que es un juego súper chulo. Es verdad que es mucho más recomendable jugarlo a 2 que a más jugadores, o incluso solitario. La gente lo pone como el mejor solitario, porque tienes un montón de opciones, un montón de cosas que hacer. Y bueno, recientemente han anunciado un modo campaña. Este juego es de 2015, creo, si no me equivoco, o incluso antes, y acaban de anunciar, después de muchísimos años, una expansión que va a ser una campañita. Entonces, bueno, pues apetecía volver a sacarlo y darle partidas, ¿no? Que llevaba en la balda bastante tiempo. Pero bueno, es súper recomendado. Tampoco voy a hablar muchísimo de él porque estaría horas hablando. Entonces, bueno, para que tengáis una pincelada si no lo conocíais, y le podéis dar un ojito, y si lo teníais, para que os vuelva a picar el volver a sacarlo. Vale, y terminamos estas viejas glorias hablando de Role Player, este juego de Keith Matiejka, creo que se pronuncia, seguramente no, de Thunderworks Game, y que sacó en castellano Generación X, con una versión un poquito peor de calidad, con las 2 expansiones, Monstruos y Minions y Demonios y Familiares, creo que la llamaron en castellano. Perdón. Y que es un juego en el que vamos a crear un personaje de rol, ¿vale? Luego no se va a jugar con él, o sea, bueno, hay una expansión de, bueno, un juego que sacaron, se llama Role Player Aventuras o Adventures, que podías jugar con esos personajes que hacías, pero en el juego lo que vamos a hacer es hacer como la ficha del personaje, pues viendo la destreza, inteligencia, fuerza que tiene y tal, a modo de puzzle de dados, ¿vale? Vamos a tener, cada fila va a tener 3 casillas para dados, que la suma va a ser la característica que va a tener, y durante el juego vamos a hacer un draft abierto de dados que va a haber, y según el dado que cojas, de menor a mayor, va a ser, cuanto menor, mejor para todos, el beneficio suyo político, ¿no? Cuanto menor sea el dado, vas a ser primero en luego una fase de mercado, que vas a poder comprar armas para tu personaje que te van a dar habilidades, habilidades que tiene el propio personaje que vas a poder gastar para ir cambiando un alineamiento que tiene, haciendo pues una serie de acciones mejoradas, rasgos del personaje que te van a dar puntos al final de la partida, armadura que pueda poder llevar que te va a dar puntos por un set collection, y entonces tiene un montón de cositas. Cuando colocas los dados en cada una de las filas de los atributos, vas a hacer una acción con los dados o con el alineamiento que tienes, cambiando su cara, sumando y restando, cambiándole de orden, consiguiendo descuentos para luego comprar. Vas a poder también, tienes una carta de cómo, una carta de cuál es tu clase de personaje, que te va a decir cuántos puntos obtienes según la puntuación de esos rasgos. Tienes una carta de pasado que te va a decir que si los dados de ciertos colores están en ciertos sitios te va a dar puntos. Un alineamiento que según donde acabes tienes más o menos puntos. Bueno, tiene un montón de cosillas, la verdad. La primera expansión a mí me parece bastante necesaria, que hace que te puedas luego al final enfrentar a un monstruo con ese personaje, y que te puedas ir enfrentando a minions que te van a dar también cositas y puntos de experiencia que te permiten luego hacer acciones como si hubieses colocado en dados sin hacerlo. Y la segunda expansión, pues bueno, tiene pues unos familiares, que es como unos animales que te acompañan, que tienes 3 huecos más para dados. Las expansiones te meten pues unos dados transparentes que llegan hasta 8, unos dados divididos entre 2 que son de 2 colores, pero tienen valores más pequeños, y cosas así. Y luego unos demonios que si coges los dados muy altos te meten unas penalizaciones, pero que bueno, luego puedes quitar. Entonces la verdad es que es un juego así del puzzle muy, muy, muy chulo.
y que en su día, no sé si por sacarlo Gen X o por la calidad que tenía un poco los componentes, que simplemente es que las cartas son un poco más finitas, vaya, y ya está, pues igual no tuvo tanto éxito, pero a mí me parece espectacular. Entonces, bueno, este role player como vieja gloria. Vale, y pasamos a las sorpresas, ¿vale? Los juegos que hemos probado por primera vez este mes y que han gustado mucho. Entonces vamos a empezar con el juego del que todo el mundo está hablando este último mes, que es Moon Colony Bloodbath, ¿vale? Este juego de Donald X. Baccarino, autor de Dominion, entre otras cosas, que sacó Rio Grande Games y que recientemente ha anunciado The Beer para 2026. Es un juego de unos 5 jugadores, 45-90 minutos y 14 años o más, en la que estamos montando una colonia en la luna y pasan cosas. ¿Qué quiere decir que pasen cosas? Pues nosotros vamos a crearnos un motorcillo, ¿vale? Vamos a tener una serie de personas que tenemos en nuestra colonia, dinero y comida, y vamos a ir jugando para intentar ampliar esa colonia, pero la cosa es que van a ir sucediendo eventos y cosas negativas que van a ir matando a esa gente que tenemos en la colonia, y en el momento que alguien se quede sin gente, se acaba la partida y gana el que más tenga, ¿vale? El juego va a ser una especie de bingo, entre comillas. Bueno, el juego lo tengo, estoy viendo que lo tengo aquí. Que se va a crear un mazo común. Va a haber 4 cartas de trabajo que nos van a permitir hacer, pues por ronda, 4 acciones, que va a ser ganar dinero, ganar comida, coger nuevas cartas de edificio, construir cartas de edificio con ese dinero, que nos van a dar acciones pasivas, mejoras del resto de acciones, un número de gente que vamos a tener, que si en algún momento nos quedamos sin ella, podemos destruir el edificio para obtener ese número de gente. Y bueno, pues eso, mejoras para hacer un motor. Y luego una acción que es restock, que puedes coger cajitas para poner encima de las cartas de edificio, que algunas te permiten pues gastar esas cajas para hacer cosas, o pues hay otras cartas, bueno, es que aquí hay un montón de combos que te dicen, pues si tienes una caja encima de una carta no tienes que pagar por ella, porque hay... bueno, el primer evento es hambruna, que tienes que pagar comida por cada edificio que tengas. Y si no, pues pierdes gente, ¿vale? Pero vamos, que puedes crear un montón de motores, pues pagar comida por dinero, que te cuesten menos los edificios, que cada vez que robes una carta ganes una persona. Bueno, puedes hacer el motor que tú quieras. Y entonces en esas 4 acciones de trabajar que va a haber en el mazo, va a haber luego otras 2 que van a ser moviditas. Que te va a hacer meter el siguiente evento. En los eventos normalmente lo que van a hacer es que vayas perdiendo gente, o perdiendo cartas, o perdiendo cosas. O que se añadan robots, que son cartas que cuando salen matan a un montón de gente. O que metas, pues otro que se llaman, no me acuerdo cómo se llamaban, que son unas cartas que cada partida metes 2 diferentes en el mazo, y hay algunas cartas raras que te pueden hacer meter más, que te va a hacer que cambie cada partida, y que a lo mejor te diga, pues en este momento puedes pagar dinero por comida, o en este momento si tienes más de no sé cuántos edificios pues te da no sé qué beneficio, o incluso algunos malos, pero bueno. Y entonces la cosa es que cada ronda se van a meter sí o sí 2 eventos, y esos eventos hacen que cada vez la ronda sea más difícil, y es más, si llegas al evento 13, se acaba la partida. Pero es que nunca he llegado al evento 13, y no conozco a nadie que haya llegado. Entonces, bueno, es un juego que funciona igual a todo número de jugadores. Es verdad que cuanto más jugadores se vuelve un poco más caótico, porque vas metiendo más cartas en ese mazo, porque hay edificios que te permiten meter cartas, y entonces es un juego muy divertido, porque tú vas creando tu motor y luego vas viendo cómo se va destruyendo ese motor. Entonces, bueno, puedes tener cierta estrategia a la hora de hacer las cosas y tal, pero al final es un juego, pues eso, que es más también de a ver tonto el último, ¿no? A ver quién es el último que se queda sin... Bueno, quién es el primero que pierde todas las personas, y el resto ir aguantando como se pueda, porque llega un momento que eso es insostenible. Entonces, nada, este Moon Colony Bloodbath súper recomendado y súper divertido. Bueno, y seguimos con un juego que llegó de Kickstarter, al cual se han dado 36 partidas, que es One Hit Heroes, ¿vale? Un juego de hace Atienza y de Conor Raid, de Wiggles 3D, la editorial que sacó 5 Minute Dungeon y 5 Minutes Mystery, que es un juego de 1 a 4 jugadores cooperativo de 15 a 60 minutos por partida y 10 años o más, ¿vale? En este juego somos héroes que tenemos un punto de vida y nos vamos a enfrentar a una serie de bosses en 3 capítulos. En cada capítulo nos enfrentamos a 4 bosses o jefes, ¿vale? Entonces, es un juego cooperativo en el que vamos a tener pues un macito de cartas que vamos a jugar a lo deck building, de robamos 5, jugamos las que quieras y seguimos robando, y si se acaban bajamos el descarte y demás, en el que vamos a tener que intentar derrotar a unos enemigos. Y cuando derrotamos a uno y pasamos al siguiente, abrimos un sobrecito de cartas que está cerrado y vamos a coger algunas de esas cartas para mejorar nuestro mazo haciendo un poquito de deck building, pero que cuando acabemos el capítulo empezamos de cero, ¿vale? Entonces, la gracia de este juego está en que si el héroe te pega, te mata y perdéis.
¿Qué pasa? Que tú empiezas con 2 equipos que te van a dar habilidades y acciones que puedes hacer por turnos, y si te pegan puedes romper uno de esos equipos para que no te maten. Entonces tienes como 2 vidas extra, y a medida que avanzando la partida, si coges más equipos, pues vas a poder pasarlos y poder sobrevivir. ¿Y cómo funciona esto? Tú cada vez que vas pegando a los bosses tienen 2 tokens de vida, pequeña y grande, y tú con tus cartas que vas jugando puedes hacer daño pequeño, daño grande, y cuando se lo quitas todo le ganas, pero si le vas quitando, te lo vas poniendo en una barra que se llama agro, que es como de agresividad, de lo que le estás haciendo al boss y lo que el boss está fijando en ti. Entonces, a medida que lo vas llenando, tiene debajo cada casillita, pues tiene una serie de colores, pues empieza en blanco, luego verde, amarillo, rojo y morado. Y entonces, cuanto más lleno estés, más probabilidades tienes de que te pegue. Cuando le toca al jefe, tú al principio del turno vas a sacar la carta y vas a ver qué es lo que va a hacer. Y cuando le toca, generalmente, pues va a atacar, que lo que hace es tirar un dado, que tiene un fallo, un daño directo, y luego una cara que es verde, una roja, o sea, amarillo, una roja y una morada. Entonces va a pegar a todos los que estén en esa franja superior. Entonces, si tú tienes menos, le has hecho menos daño, hay menos probabilidades de que te pegue, ¿vale? Ese daño te lo puedes ir curando para que no te... pues para que te pegue menos. Pero luego también el boss a veces hace como un chequeo de si alguien está en rojo, hago esto, si no, no. Entonces, bueno, es un juego súper divertido, muy rapidito, y que, pues eso, como vas abriendo cartas, enfrentándote a bosses nuevos, van cambiando de la mecánica de cada boss, cambia bastante, no quiero contar mucho por no hacer spoiler, pero bueno, además es exigente, ¿vale? O sea, no es sencillo, tienes que encontrarle el mood, también tiene 6 personajes, que pues algunos tienen mejor sinergia con unos o con otros, ¿vale? Pero bueno, nos ventilamos los 3 capítulos y estamos ahora jugando lo que era el epílogo, que era una expansión que se podía comprar en la campaña. Pero vamos, muy divertido, y sobre todo eso, que una vez que lo acabas puedes rejugarlo y en vez de abrir un sobre lo que haces es barajar todas las cartas que has ido descubriendo y sacar nuevas, entonces te hace que puedas enfrentarte a bosses con distintas cartas, aún incluso sabiendo lo que pueden hacer, y también mezclando los personajes te hace cambiar bastante el cómo se juega, cómo juega cada uno, la verdad. Entonces nada, muy recomendable, supongo que lo acabará sacando Asmodee porque ha sacado los últimos que ha sacado esta editorial, pero la verdad es que muy chulo, pues eso, rapidito, divertido y un poquito exigente, así que nada, muy guay en este One Hit Heroes. Vale, y por último os voy a hablar de Nebula, un juego que sacó este mes, creo, además, Maldito Games, que es un juego de Cristian Bustos y Bernardo Vázquez, de Fractal Juegos, esta editorial chilena. Es un juego de 2 a 4 jugadores de 30 a 45 minutos y de 8 años o más, ¿vale? Este juego es un juego abstracto en el que vamos a ir creando una nebulosa de estrellas, en el que tenemos un tablero central en el que va a haber 3 circulitos de estrellas y un marcador de cuál es la última que se ha cogido en cada circulito, y creo recordar que tenías que hacer 5 movimientos con los marcadores y llevarte las 3 estrellas en las que acabes, ¿vale? Si es que hay estrellas en esos huecos, porque solo se rellena, creo que cuando quedaban, no sé si 2 estrellas o 1 estrella, no me acuerdo. Es que el juego no era mío y no recuerdo ahora exactamente cómo era. Pero bueno, que no se rellena siempre y que se rellena solo cuando pasa cierta cosa. Y en el centro va a haber una estrellita de un color, que te va a decir que si te has llevado una de las de esas color, vas a poder colocar 3 estrellas en tu tablero y si no 2. Entonces, a la hora de colocar las estrellas, vas a poder colocar unas estrellas negras que van subiendo en un marcador de puntos al final de la partida, que tiene una zona para colocarlos, y que cuando se colocan va a avanzar, el marcador que detonará al final de la partida. Y además vas a ir avanzando unas losetitas que están en un tablero también central, donde se va a decidir qué va a dar puntos al final de la partida. Hay unos objetivos comunes y entonces tú vas a avanzar en un track, las losetitas, el que esté más adelante va a dar más puntos, el siguiente menos y el último nada. Uy, vaya golpazo al micro. Luego el color de las estrellas pues va a dar puntos, las 3 que estén más adelante, las constelaciones que hayas llenado del todo en tu tablero, más puntos o menos. Entonces cada partida vas cambiando qué es lo que va a puntuar, ¿vale? También tenemos unos objetivos comunes, que el primero que lo consiga va a llevarse unos puntos y el siguiente otro, y unos secretos que te van a dar si los cumples. Y tú en tu tablero vas a ir colocando, pues tienes 4 constelaciones, y vas a ir colocando las losetillas de tal manera que nunca puede haber 2 adyacentes. Tienen una serie de líneas que las van conectando adyacentes, entonces no puede haber 2 adyacentes. Y luego, pues, depende de los objetivos, te va a interesar que en la misma nebulosa haya, en la misma constelación haya del mismo color o distinto color, que
son como, al final son 4 arcos, en plan, con el mismo centro, 4 circunferencias, vaya, donde se van a colocar, pero que las líneas que hacen entre ellas hacen que sean distintas constelaciones y tal, y entonces, pues algún objetivo te puede dar que en el arco de dentro o de fuera haya X colores, cosas así, bueno, un abstracto, pero que la verdad es que me sorprendió bastante, y además la caja brilla en la oscuridad, o sea, es que ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pero nada, la verdad es que a mí me gustó mucho, me pareció que tenía bastante chichilla el hecho de ir viendo, pues, cojo negras, aparte para que me dé puntos para ir cambiando los objetivos de final de partida, qué va a dar más puntos o menos, pues este tiene un montón de naranjas, pues voy a no avanzar en naranja, yo tengo azules, voy a intentar avanzar a azul, o veo que le avanza mucho el rosa porque tiene, pues voy a empezar a coger rosas porque da muchos puntos, en fin, tiene mucho que pensar, como un buen abstracto, entonces a mí me sorprendió bastante, así que no puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Así que nada, hasta aquí estos juegos destacados del mes de abril. Perdón si me he trabado mucho, es que vengo de la casa rural y estoy reventado. Pero espero que, bueno, que os haya servido para conocer un poquito algunos juegos que no conocíais o eso, volver a retomar el gusanillo de estos. Podéis dejar en comentarios si hay algún juego del que quisierais que se hablara, que no se ha hablado o cosas así, pues bueno, alguna novedad de este mes, si se ha probado o no y cosas así, o incluso si hay algún vídeo del que os gustaría que se hiciese un vídeo hablando solo de él, ¿vale? Principalmente hablaremos sobre todo de o juegos así un poco más caros para ver si merece la pena, o algún juego que yo ya le haya dado suficientes partidas que vaya a salir en español ahora para intentar ayudar a decidir sobre su compra, ¿vale? Pero bueno, si queréis un juego de algún vídeo lo podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis darle un like, que nunca viene mal. Y si os gusta el contenido, pues os podéis suscribir, que bueno, pues alguien más siempre será bienvenido. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.